Al afrontar Gálatas, queremos demostrar de manera contundente que Cristo es superior a todo y a todos. Todos los seres humanos y todo tipo de doctrina que hubiese antes que Él estableciera el evangelio que le pertenece. Hemos venido mostrando las limitaciones que tenían los conceptos de la ley, el antiguo pacto y lo que decía Habacuc 2:4. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. El justo por la fe vivirá. O sea, en el antiguo pacto, la aprobación era ¿por qué? Por matar becerros, por ofrecer sacrificios de sangre, por guardar el sábado. También la gente era justificada por fe. En el nuevo pacto, lo leemos cada vez que tenemos cena. Este es el pacto en mi sangre, dice el Señor. En Efesios dice, entonces es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley. O sea, eso es contundente, porque el aprobado por Dios por la fe vivirá. Sigue atribuyéndole a que es un acto de fe. Y el acto de fe, en este caso, es de lo que ya sucedió, que es en Cristo Jesús. El escritor, hablando de Gálatas, él no quiere dejar dudas en los destinatarios de la carta. Y tal vez tendrían una duda, porque tenían ahí judaizantes. Y él está diciendo que la ley cumplió un propósito. ¿Cuál era el papel o el rol de la ley antes de la obra de Cristo? Porque es claro que ese rol o ese papel cambia por la obra de Cristo. Pero ¿cuál es el papel que jugaba antes la ley? Para poder entender por qué ahora no tiene esa vigencia sobre nosotros. Entonces Gálatas 3:23, antes de llegar a esta fe, la ley nos custodiaba como a prisioneros. No tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. Antes de llegar a esta fe, entonces está hablando ¿de qué? De tiempo. ¿Qué tiempo está hablando? Antes de. Nosotros acostumbramos a decir, bueno, mi vida antes de conocer al Señor. Entonces hay un evento que marca y divide. Antes de llegar a esta fe, ¿de qué fe está hablando? Sí, recuerde que la fe en la Biblia quiere decir dos cosas. La primera tiene que ver con la fe de salvación. Pero también en la Biblia, cuando a veces se menciona la fe, se menciona es el cuerpo doctrinal o de conocimiento o lo que nosotros creemos. Entonces, antes de llegar a esa fe, que nos fuese fe salvadora, pero que nos trajo claridad sobre lo que nosotros teníamos que creer, valga la redundancia, antes de llegar a esa fe, la ley tenía un propósito o un papel. ¿Cuál era el propósito de ella? ¿Qué era lo que ella hacía? Custodiaba. ¿Qué es custodiar? Puede ser que haya un gran tesoro y tengan guardias protegiendo, pero en este concepto es un concepto más sencillo. Era aquel concepto en el cual el padre de familia, que tenía múltiples negocios y que no podía estar pendiente a todo momento de su hijo, en ese tiempo tenía un sirviente, un criado, que era el que se encargaba de ir con su hijo para evitar que se juntara con malas amistades, evitar que cogiera malos caminos. Ese siervo se convertía en el custodio de su hijo. Él iba a evitar que se juntara con esas malas influencias. Y cuando llegaban esas malas influencias, ¿qué hacía el custodio? Lo alejaba. Eso era lo que pasaba en ese tiempo. Cuando aquí dice, la ley nos custodiaba como a prisioneros, está colocando ese ejemplo de custodio. Es aquella que está al lado suyo para evitar que se junte con las malas amistades. En este caso, ¿cuál sería la mala amistad? El pecado. Que usted le diera rienda suelta al pecado en ese tiempo. La ley fue dada para hacer evidente la exposición al pecado y el pecado que había en nosotros. Cuando el papá le colocaba el custodio, no lo hacía para que lo tuviera con cadenas. Pero ¿en qué se llegó a convertir la ley? ¿Cómo a qué? Prisioneros. La incapacidad de poder vivir la vida cristiana sin ese custodio en ese momento. De por sí no había vida cristiana, era vivir la vida como pueblo judío. Ellos dicen como prisioneros. Nunca fue dada para traer libertad. La ley lo que hacía era mostrar la incapacidad del hombre y por eso el hombre se sentía incapaz. ¿Quién se vio así en los tiempos modernos? Lutero lloraba y decía, ¿cómo puedo yo dejar
de pecar? ¿Cómo puedo dejar yo este cuerpo pecaminoso? ¿Cómo alejo el pecado de mi vida? Él no entendía. Él sabía de la ley, pero él no entendía la fe en Cristo. Él no entendía la gracia de Dios, ni la obra de redención. Él estaba prisionero como los que no tienen al Señor están prisioneros. Estos hombres estaban expuestos al mensaje que podía cambiar sus vidas. Y era: no traten de vivir bajo la ley, porque la ley lo único que es una prisión para el que quiere vivir bajo ella. Solo está dada como un custodio para que la gente, en medio de su depravación, no le dé rienda suelta al pecado. Definitivamente, si alguien está prisionero, ¿qué es lo que no tiene? Libertad. Por eso sigue diciendo el versículo: no tuvimos libertad. Y se incluye él, el escritor, porque el escritor nació bajo esa ley. Solo cuando escuchó el mensaje del evangelio fue que entendió. No tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. O sea, hasta que se reveló ¿quién? Cristo el Señor. Aquel que se acerque y le diga: no, Cristo fue un hombre muy bueno, pero eso no es lo que hay que seguir. Hay que seguir es esto. Dígale: usted está en una prisión. Lo que fue dado para ayudarle se ha convertido en su propia prisión si no se arrepiente y pone su confianza en Cristo Jesús.